Mi esposo le metió un puñetazo en la panza a mi hermana embarazada, y menos mal que lo hizo. Mi esposo se le acercó a mi hermana, que decía tener 8 meses de embarazo, en medio de su baby shower, y le dio un golpe fuertísimo en la panza. Ella se fue doblada a la mitad y cayó de espaldas justo sobre la mesa de regalos, mientras 50 invitados se ponían a gritar como locos. Yo lo empujé hacia atrás, gritando: ¿estás loco o qué? Mientras mi mamá llamaba al 911, llorando un montón, diciendo que era una agresión a una embarazada. Mi papá y mis hermanos agarraron a mi esposo y lo pegaron contra la pared, y yo le daba golpes en el pecho diciéndole que era un psicópata, mientras mi hermana estaba tirada en el piso, agarrándose la barriga y llorando porque algo no iba bien. Su novio estaba viendo si había sangre y todo el mundo estaba grabando con el celular, mientras a mi abuela le daba un dolor en el pecho por el susto tan grande. Mis tías agarraron a sus hijos y salieron disparadas. Yo me tiré al lado de mi hermana tratando de sentir una patada del bebé, pero ella me quitaba las manos diciendo: no me toques, me duele demasiado. La vecina, que era partera, intentó venir a ayudar, pero mi hermana se hizo una bolita, gritando que nadie le tocara la panza. Mi tío estaba llamando a su abogado, diciendo que teníamos que demandar a mi esposo por intento de asesinato de un bebé no nacido. Mientras tanto, la suegra de mi hermana se desmayó y la tuvieron que acostar en el sofá. Mi hermana se tenía los brazos apretados alrededor de su estómago con tanta fuerza que nadie se podía acercar, llorando y diciendo que sentía que algo andaba mal por dentro. «Miren su panza justo donde la golpeé», gritó mi esposo mientras trataba de zafarse de los que lo estaban agarrando. Y yo lo quería matar, hasta que lo vi. Una abolladura bien profunda en el vientre de mi hermana que no volvía a su forma. Eso era espuma de memoria debajo de su vestido, no un bebé. «Y puedo probarles todo lo que ella ha estado haciendo», dijo. Me acerqué a mi hermana antes de que pudiera pararme y toqué alrededor de la abolladura. Mis manos se quedaron entumecidas, presionando contra los bordes de espuma y correas de velcro, justo donde se suponía que estaba mi sobrino. Ella ha estado comprando barrigas falsas de diferentes tamaños por internet para fingir que avanzaba el embarazo. También robaba fotos de ultrasonidos de foros de embarazo, editaba su nombre en ellas, y nos estaba estafando a todos con $30,000 en cuentas médicas por citas que nunca tuvo, porque yo revisé con todos los ginecólogos de la ciudad. Yo seguí apretando la espuma que estaba abollada mientras mi hermana intentaba quitarme, y todos empezaron a tocarle la panza, encontrando más correas y relleno debajo. La seguí ayer cuando dijo que tenía cita con el ginecólogo, y en realidad fue a un bar y estuvo tomando por 2 horas. Después compró 3 barrigas falsas más en una tienda de disfraces en el centro. Mi hermana estaba llorando, diciéndole a gritos que se callara, pero él seguía hablando. Mi abuela parecía que se iba a desmayar de un momento a otro. Mi esposo nos mostró su computadora portátil, que mi hermana había dejado en nuestra casa. El historial de búsqueda estaba lleno de cosas como vientres de embarazo realistas, como fingir náuseas matutinas, síntomas de embarazo semana por semana y qué decir en un baby shower. Pero esta es la razón real por la que tuve que parar esto hoy, dijo mi esposo mientras peleaba con mi hermano que lo sujetaba, con el sudor chorreándole por la cara. La vi en el hospital la semana pasada, siguiendo a una paciente adolescente por el área de maternidad. Las grabaciones de seguridad muestran que ha estado yendo al grupo de apoyo para adolescentes embarazadas, fingiendo estar embarazada por 2 meses. Nuestra mamá estaba sollozando mientras mi esposo nos enseñaba las capturas de pantalla de las cámaras del hospital, mi hermana siguiendo a una chica joven embarazada que siempre estaba sola, sentándose con ella en la cafetería y acompañándola a su carro. Se hizo amiga de esta chica, que no tiene familia. Se enteró de que le van a inducir el parto mañana a las 6 de la mañana, y ayer compró un asiento de carro, un uniforme de enfermera y estaba revisando los horarios de cambio de turno de la mañana para encontrar el momento exacto en que las enfermeras rotaban. Mi hermana nos había dicho a todos que iba a dar a luz en una clínica que no existe. Planeaba desaparecer esta noche y volver mañana con un bebé robado que diría que era de ella. Incluso había estado practicando a falsificar certificados de nacimiento, y hasta compró un extractor de leche y fórmula para que alimentar al bebé robado pareciera real. Y lo peor es que estaba tomando hormonas para poder producir leche. La barriga de espuma se resbaló por completo hacia un lado y mi mamá le levantó el vestido a mi hermana, dejando ver todo el aparato de prótesis atado a su cintura. Todos gritaban y el novio de mi hermana se hizo a un lado, mientras ella buscaba escapar como un animal acorralado. Mi primo estaba hablando por teléfono con la policía,
contándole sobre el fraude y el secuestro que ella planeaba, mientras mis tías hacían cuentas de cuánto dinero le habían dado para esos gastos médicos falsos. Arruinaste todo, le gruñó mi hermana a mi esposo, quitándose la barriga falsa y tirándola a sus pies. Esa adolescente es una adicta y no se merece un bebé, yo le habría dado una vida perfecta. Ella se fue directo a la puerta, pero mi papá y mis hermanos le cerraron el paso como un muro. Vi cómo la cara de mi hermana cambió a algo que nunca había visto en 30 años de conocerla, como si una máscara se hubiera caído por fin. Y ninguno de nosotros estaba listo para ver hasta dónde podía llegar para obtener lo que quería. Se zafó de mi papá y se lanzó directamente sobre mi esposo, con las uñas como garras. Mis hermanos la agarraron en el aire y la tiraron al piso de la sala. Ella estaba pataleando y gritando que le habíamos destrozado su plan perfecto, mientras la barriga falsa seguía ahí, abollada y torcida. Mi esposo seguía gritando sobre las grabaciones del hospital para que todos escucharan, mientras mi hermana se revolvía en el piso. Las sirenas de la policía ya estaban cerca, porque mi primo los había llamado hace 5 minutos. El novio de mi hermana se quedó tieso junto al sofá, solo mirando esa prótesis de espuma, como si no pudiera entender lo que veía. 2 patrullas se pararon y los policías entraron corriendo por la puerta principal, mientras mi hermana intentaba escaparse por la puerta de atrás. Mi primo les enseñó su celular con todas las capturas que mi esposo había mandado de las compras y las grabaciones de seguridad del hospital. Los policías miraron la barriga falsa en el suelo y luego a mi hermana, que todavía se estaba peleando con mis hermanos. Sacaron las esposas mientras ella gritaba que esa adolescente no se merecía a su bebé. Ella pasaba de sollozar por nuestra traición a amenazar con lo que haría cuando saliera de la cárcel. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras la llevaban arrastrando al carro de policía, y todos los vecinos salieron a curiosear. Mi abuela seguía agarrándose el pecho en el sofá, mientras mis tías la abanicaban con servilletas de la mesa de regalos. El detective que llegó dijo que tenían que contactar al hospital de inmediato por la paciente adolescente. Mi esposo les dio el nombre de Becca Torres y lo llamaron al tiro para que la protegieran. En 1 hora, el hospital la había llevado a un piso seguro, con guardias afuera de su cuarto. Consiguieron una orden de protección de emergencia firmada por un juez esa misma noche para mantener a mi hermana lejos. El detective dijo que mi hermana había estado espiando a esta chica por 2 meses, según las grabaciones de seguridad. Pero luego otro policía se acercó a mi esposo y dijo que estaba arrestado por agresión. Todos empezamos a gritar que él estaba protegiendo a un bebé de ser secuestrado. Pero el oficial dijo que agresión es agresión. Mi esposo puso las manos detrás de la espalda mientras yo corría a buscar la chequera para el dinero de la fianza. Él se quedó esa noche entera en una celda de detención mientras yo llamaba a todos los abogados de la guía telefónica. Nadie quería tomar un caso tan loco, hasta que encontré uno que dijo que nos vería en la mañana. No dormí nada y manejé a la corte a las 6 de la mañana con $5,000 en efectivo para la fianza. El abogado miró todas las pruebas y dijo que mi esposo definitivamente salvó a ese bebé de ser robado. Pensó que podíamos lograr que los cargos bajaran a un delito menor, pero mi esposo aún enfrentaría algún castigo. Mientras estábamos en la corte, el novio de mi hermana se apareció en nuestra puerta completamente destrozado. No paraba de preguntar cuánto tiempo había estado mintiendo, porque había pintado todo un cuarto de bebé de amarillo el mes pasado. Le había dicho a toda su familia que iban a tener un bebé y había comprado una cuna que costó $2,000. Le enseñé la computadora portátil con el historial de búsqueda que se iba más de 1 año atrás, investigando embarazos falsos. Vomitó en nuestro baño cuando vio que mi hermana había estado tomando hormonas para que sus pechos gotearan leche. Mi mamá me llamó llorando porque el Canal 7 ya había sacado la historia sobre el intento de secuestro. Nuestro apellido estaba en todas las noticias de la noche y ella no podía salir de su casa sin que los reporteros le hicieran preguntas. El tipo de la tienda de comestibles le preguntó si era la mamá de la mujer que intentó robar un bebé. Papá tuvo que pedir tiempo libre en el trabajo porque sus compañeros no dejaban de mirarlo y cuchichear en la sala de descanso. El detective me llamó y me pidió que lo acompañara a revisar el apartamento de mi hermana para buscar más pruebas. Encontramos 3 cuadernos llenos de detalles sobre Becca Torres y su horario diario en el hospital. Ella había escrito lo que la chica comía de almuerzo y qué baño usaba más a menudo. Había fotos de Becca caminando a su carro que mi hermana había tomado desde el otro lado del estacionamiento.
Ella había estudiado a esta pobre chica por meses, como si estuviera planeando una operación militar o algo así. El detective encontró recibos de los uniformes de enfermera y una identificación de hospital falsa que había pedido por internet. Mientras buscábamos, encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito con mi nombre que nunca abrí. Mi hermana había usado mi número de seguro social para abrir 3 tarjetas y las había vaciado todas. Había hecho lo mismo con nuestra mamá por otros $10,000 en cargos fraudulentos. El detective dijo que los cargos de robo de identidad se sumarían a todo lo demás que estaba enfrentando. Tuvimos que poner denuncias a la policía y congelar nuestro crédito mientras lidiábamos con todo lo demás que se caía a pedazos. 3 días después, Becca Torres dio a luz y tuvo una niña sana en el hospital. Los guardias de seguridad se quedaron fuera de su cuarto todo el tiempo y Laia Baldwin, de Servicios Sociales, también estaba ahí. Mi hermana había tenido razón en una cosa, y era que Becca no tenía apoyo familiar, pero ahora tenía a Laia ayudándola a pedir asistencia para la vivienda y a ver cómo ser mamá. Hay algo súper inquietante en lo calculadora que era mi hermana con todos esos cuadernos donde apuntaba la hora del baño y lo que almorzaba esa pobre chica. Me hace preguntarme qué más podría haber estado planeando que todavía no han encontrado en su apartamento. El bebé estaba perfecto y a salvo, y mi hermana estaba en la cárcel donde no podía hacerle daño a nadie. Pensamos que ahí terminaría todo, pero el abogado de mi hermana dijo que quería ir a juicio. Estaba planeando decir que mi hermana estaba haciendo un servicio público al quitarle el bebé a una madre no apta. La fiscal se apareció en nuestra casa 2 días después con una pila de papeles tan gruesa como una guía telefónica. Puso todos los cargos contra mi hermana uno por uno en la mesa de nuestra cocina. El intento de secuestro del hijo de un menor era lo que más tiempo acarreaba. Luego, los cargos de fraude, robo de identidad y acoso sumaban más años. Mi esposo se sentó frente a ella con su propia pila más pequeña de papeles por su cargo de agresión. Nuestro abogado seguía diciendo que era el mejor resultado que podíamos esperar, dado lo que mi esposo hizo. La fiscal aceptó reducirlo a agresión menor si él se declaraba culpable y aceptaba el castigo que diera el juez. Mi papá me llamó esa noche desde la sala de emergencias porque le dolía el pecho y no podía respirar bien. El doctor dijo que fue un ataque cardíaco menor provocado por el estrés y lo dejó en observación por la noche. Seguía preguntándoles a las enfermeras cómo se le pasaron todas las señales de que su hija podía hacer algo tan horrible. Mamá se sentó junto a su cama de hospital llorando y tomándole la mano mientras las máquinas hacían bip a su alrededor. El exnovio de mi hermana me llamó a la mañana siguiente preguntando si podía ir a su apartamento. Había estado empacando sus cosas y encontró 3 barrigas de embarazo falsas más en el armario de su cuarto. Eran de diferentes tamaños, etiquetadas como 6 meses, 7 meses y 8 meses con su letra. Los recibos mostraban que los había estado comprando por más de un año, practicando cómo usarlos bien. Me mostró vídeos en su teléfono de ella probando diferentes formas de caminar y poses en el espejo de su baño. Había notas sobre qué ropa escondía mejor las correas y cómo sentarse para que la barriga se viera natural. Mi abuela no había salido de su cuarto en 3 días y no respondía cuando tocábamos. Mamá finalmente usó su llave de repuesto y la encontró sentada en la oscuridad. Mirando al vacío, le había dado a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y gastos médicos durante los últimos meses. La vergüenza de ser engañada por su propia nieta la estaba consumiendo por dentro. Nuestro abogado llamó con más malas noticias sobre lo que había encontrado al investigar la actividad en línea de mi hermana. Se había unido a 12 foros de embarazo diferentes con nombres falsos durante los últimos 2 años. Cada cuenta tenía fotos de ultrasonidos robadas de mujeres embarazadas de verdad que había editado con su información. Había copiado historias de embarazo de otras mujeres, palabra por palabra, y las había publicado como si fueran sus propias experiencias. El abogado imprimió cientos de páginas que mostraban cómo había estudiado embarazos reales para hacer que su mentira fuera perfecta. 2 semanas después, mi esposo se paró frente al juez y se declaró culpable de agresión menor. El juez miró todas las pruebas sobre por qué golpeó a mi hermana, pero dijo que la violencia nunca es aceptable. Lo sentenció a clases de manejo de la ira todas las semanas por 6 meses y 100 horas de servicio comunitario. Mi esposo asintió y firmó los papeles sin protestar porque sabía que tenía suerte de no ir a la cárcel. Fui a la corte 3 semanas después para una audiencia sobre el caso de mi hermana. Becca Torres también estaba ahí con su hija recién nacida durmiendo en un portabebés contra su pecho. Se veía tan joven sentada en ese banco,
tal vez 17 a lo sumo, con círculos oscuros bajo los ojos. Cuando me vio, se acercó y me agradeció por impedir que mi hermana le robara a su bebé. Su voz temblaba cuando habló de lo asustada que estaba de testificar, pero quería justicia. El bebé hizo pequeños ruidos y Becca ajustó la manta alrededor de su pequeña cara con manos suaves. Pude ver por qué mi hermana se fijó en ella, porque estaba sola sin familia en la sala del tribunal. Pero ahora tenía a Laia Baldwin, la trabajadora social asignada para ayudarla a descubrir cómo ser mamá. El informe del psiquiatra sobre mi hermana llegó por correo 2 días antes de su próxima audiencia. Decía que tenía algo llamado trastorno de pseudociesis combinado con patrones de comportamiento antisocial. El doctor escribió que mi hermana realmente creía que merecía un bebé más que las madres no aptas. Veía a las madres adolescentes y a las mujeres con adicciones como si no fueran dignas de sus hijos. El informe seguía por 20 páginas sobre cómo su mente justificaba planear robar el bebé de Becca. Me dio asco leer cómo se había convencido a sí misma de que estaba haciendo algo noble y correcto. Mamá y papá contrataron a un asesor financiero para ver cuánto dinero mi hermana nos había robado a todos. El total llegó a casi $50,000 cuando sumaron todo el fraude de tarjetas de crédito. Empezaron a vender cosas y a sacar dinero de sus ahorros de jubilación para pagarles a los miembros de la familia. Papá no podía mirar a nadie a los ojos en las cenas familiares y no dejaba de disculparse por criar a alguien que podía hacer esto. La vergüenza lo estaba destrozando peor que sus problemas del corazón, porque se sentía responsable de no haberlo visto. 3 semanas después de su arresto, mi hermana me envió una carta desde la cárcel escrita en papel legal amarillo. Decía: la traicioné y ella nunca me perdonaría por arruinar su vida. Toda la carta le echaba la culpa a todos los demás por no entender que Becca no merecía a su bebé. Escribió que las adolescentes que se embarazan son egoístas e irresponsables y no merecen ser madres. Dijo que ella le habría dado a ese bebé una vida perfecta con 2 padres y una casa bonita. La última línea decía que estaba haciendo lo correcto y que todos éramos demasiado estúpidos para verlo. Tiré la carta a la basura y traté de olvidarla, pero 2 días después mi esposo tuvo que empezar su servicio comunitario en el centro juvenil del centro. El juez lo hizo hacer 100 horas enseñando a los chicos sobre cómo manejar la ira, lo que se sintió extraño, ya que él había golpeado a mi hermana. Entró a esa primera sesión con 12 estudiantes de secundaria mirándolo fijamente y comenzó a contarles toda nuestra historia sobre el baby shower. Los niños se quedaron con la boca abierta mientras él explicaba cómo había seguido a mi hermana y descubierto su plan para robar un bebé. Les mostró cómo la ira a veces puede proteger a las personas, pero la violencia siempre tiene consecuencias, incluso cuando tienes razón. Un niño preguntó si se arrepentía de haberla golpeado y mi esposo dijo que no por detener el secuestro, pero sí por usar sus puños. La coordinadora del programa observó desde atrás y asintió cuando mi esposo habló sobre encontrar mejores maneras de manejar situaciones peligrosas. Después de 3 semanas de sesiones, los niños comenzaron a hablar sobre sus propios problemas de ira y mi esposo en realidad se volvió bueno ayudándolos. Luego Becca me llamó llorando porque un chico se presentó en su apartamento diciendo ser su hermano. Dijo que su nombre era Cade y que había estado ausente por 4 años por culpa de las drogas, pero vio la noticia sobre mi hermana tratando de robar a su bebé. Se paró fuera de su puerta con flores y un peluche para el bebé, diciendo que quería arreglar las cosas. Becca no confiaba en él al principio, pero Laia, la trabajadora social, hizo una verificación de antecedentes y descubrió que había estado limpio por 2 años. Keith tenía un trabajo en un almacén y su propio apartamento, y seguía apareciendo con pañales y fórmula hasta que Becca finalmente lo dejó conocer a su sobrina. Mientras tanto, toda nuestra familia empezó a ir a terapia juntos, excepto mi hermana, que todavía estaba en la cárcel. La terapeuta nos hizo sentarnos en un círculo y hablar sobre cómo nos sentíamos traicionados por alguien que habíamos conocido toda nuestra vida. Mamá lloraba en cada sesión por no ver las señales de advertencia y papá seguía culpándose a sí mismo por criarla mal. La terapeuta seguía diciendo que todos éramos víctimas de las mentiras y la manipulación de mi hermana y no debíamos culparnos a nosotros mismos. Dijo que las personas con la condición de mi hermana son expertas en ocultar su verdadero ser y engañar a todos a su alrededor. Pasamos 6 sesiones solo procesando el shock de descubrir que alguien a quien amábamos podía planear algo tan malo. Luego, el exnovio de mi hermana presentó una demanda contra ella por angustia emocional y fraude. Su abogado nos envió papeles que mostraban que mi hermana había estado tomando hormonas para que sus pechos gotearan leche y causara cambios de humor.
Había gastado $8,000 de su dinero en cosas para el bebé y lo había hecho contarle a toda su familia sobre el embarazo. Quería que le pagaran por la terapia que necesitaba y el dinero que había perdido preparándose para un bebé falso. El abogado dijo que tenía un caso sólido, ya que mi hermana admitió en las llamadas telefónicas de la cárcel que había estado fingiendo todo. 2 meses después del arresto, tuve que ir a la corte y testificar ante un gran jurado. Me hicieron contar toda la historia sobre el baby shower desde el principio mientras 23 personas me miraban. Cuando llegué a la parte de sentir la abolladura del vientre de espuma bajo mis manos, empecé a temblar y tuve que tomar agua. La fiscal les mostró fotos del vientre falso y los recibos de todos los diferentes tamaños que había comprado en línea. Testifiqué durante 3 horas sobre todo lo que había visto y oído ese día y cómo la cara de mi hermana cambió cuando la atrapamos. El gran jurado tardó menos de 1 hora en acusarla de todos los cargos, incluido el intento de secuestro y el fraude. Mientras tanto, Laya siguió trabajando con Becca para que se organizara con el nuevo bebé. Ayudó a Becca a llenar solicitudes de asistencia para la vivienda y la inscribió en un curso de capacitación laboral en el colegio comunitario. Becca quería ser asistente dental para poder mantener a su hija sin depender de nadie. Laya la llevó a la oficina de WIC para obtener vales de fórmula y la ayudó a pedir asistencia para el cuidado de niños para que pudiera ir a clases. Kate comenzó a cuidar al bebé mientras Becca iba a las citas y lentamente construyeron confianza entre ellos. Pero las cosas en casa se pusieron más difíciles porque no podía dejar de pensar en mi esposo golpeando a mi hermana. Aunque él había salvado a ese bebé, yo seguía viéndolo levantar el puño y golpear su estómago. Estábamos cenando y yo recordaba el sonido de su puño golpeando la espuma y me sentía mal. Estoy tratando de entender cómo funcionaba la mente de mi hermana. De hecho, tomó hormonas para que su cuerpo produjera leche. Es una mezcla tan rara de planificación y delirio. Él se dio cuenta de que me encogía cuando se movía muy rápido y finalmente dijo que necesitábamos ayuda. Encontramos una consejera de parejas que se especializaba en trauma y empezamos a ir todas las semanas para superarlo. La consejera dijo que mi cerebro estaba atascado entre la gratitud y el horror, lo cual era normal para una situación tan complicada. Luego la cobertura de las noticias sacó a la luz más víctimas que no conocíamos. 3 mujeres diferentes llamaron a la fiscal diciendo que mi hermana también las había acosado durante sus embarazos. Una mujer dijo que mi hermana se presentó en sus citas prenatales haciendo preguntas raras sobre la salud del bebé. Otra dijo que mi hermana la siguió hasta el estacionamiento después de una clase de parto e intentó conseguir su número de teléfono. La tercera mujer tenía capturas de pantalla de mi hermana uniéndose a su grupo de Facebook de embarazo con un nombre falso y pidiendo su dirección. Mi tío contrató a su propio abogado para poner una demanda civil tratando de recuperar los $30,000 que mi hermana robó. El abogado dijo que la restitución criminal tardaría años, pero la corte civil podría avanzar más rápido si teníamos buenas pruebas. Comenzó a recolectar recibos y estados de cuenta bancarios de todos los que le habían dado dinero a mi hermana para facturas médicas falsas. El total seguía creciendo a medida que más parientes recordaban haberle dado dinero en efectivo para recetas y visitas al médico que nunca pasaron. Luego mi hermana hizo algo que nadie esperaba y despidió a su defensor público. Se levantó en la corte y le dijo al juez que quería representarse a sí misma porque todos estaban en su contra. Dijo que el defensor público era parte de una conspiración para hacerla parecer loca cuando en realidad estaba tratando de salvar a un bebé. El juez ordenó otra evaluación psiquiátrica para ver si era lo suficientemente capaz para tomar esa decisión. El psiquiatra pasó 4 horas con mi hermana durante 2 días y vio cada grabación de las visitas a la cárcel que habíamos hecho. Mamá tuvo su primer ataque de pánico en la tienda de comestibles, 3 semanas después, cuando una mujer que no conocía se le acercó preguntándole si era la mamá de la historia de las noticias sobre el embarazo falso. Mamá dejó caer su cesta y corrió al carro, donde se sentó temblando por 20 minutos antes de poder manejar a casa. Papá la encontró esa noche sentada en la cocina oscura llorando porque ya no podía enfrentar a la gente. El médico le recetó medicamentos para la ansiedad al día siguiente después de que mamá describió despertarse a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y sintiendo que no podía respirar. Empezó a tomar las pastillas, pero la hacían sentir cansada todo el tiempo y dejó de ir a su club de lectura y a su clase de yoga. Mientras tanto, Laya Baldwin seguía reuniéndose con Becca y su hermano Kate, que había aparecido después de ver la cobertura de las noticias. Kate había estado limpio por 2 años y trabajaba en la construcción,
pero quería ayudar a su hermana después de perderse tanto de su vida. Laya lo presentó a su esposo Raone, que dirigía una empresa de seguridad y necesitaba trabajadores confiables para los turnos de noche en los edificios de oficinas. Kate aceptó el trabajo y se mudó a un pequeño apartamento cerca de Becca para poder cuidar al bebé mientras ella iba a las citas. Mi esposo llegó a la mitad de sus 100 horas de servicio comunitario y llegó a casa hablando de un chico llamado Isaac, que le recordaba a él mismo a esa edad. El centro juvenil lo tenía enseñando defensa personal básica, pero en su mayoría solo escuchaba a los niños hablar sobre sus problemas en casa. El instructor de manejo de la ira notó que mi esposo también era diferente y comenzó a hacer que ayudara a los participantes más nuevos que todavía estaban en la fase de enojo. Los resultados de la segunda evaluación psiquiátrica regresaron diciendo que mi hermana era capaz de ser juzgada, pero tenía algo llamado trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales. El psiquiatra escribió que ella entendía lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero creía que sus deseos eran más importantes que los derechos de otras personas. Recomendó al menos 5 años de terapia intensa, fuera que mi hermana fuera a prisión o no. Papá regresó al trabajo después de tomarse 2 semanas libres, pero llegó a casa temprano su primer día diciendo que no podía manejar las miradas de sus compañeros de trabajo. Su jefe sugirió que se jubilara anticipadamente con todos los beneficios, ya que había estado allí 28 años, y papá comenzó a considerarlo seriamente. Ese fin de semana estaba limpiando el garaje y encontré una caja de las cosas de mi hermana de cuando se había quedado con nosotros el año pasado. Dentro había artículos impresos sobre adopción internacional y bebés que se vendían a parejas ricas por $50,000 o más. Había notas escritas a mano por ella sobre cómo falsificar documentos de adopción y qué países tenían la menor supervisión. Había marcado historias sobre personas que fueron atrapadas y resaltado qué errores habían cometido. La fiscal lo agregó al archivo de pruebas y dijo que mostraba premeditación y que el secuestro podría haber llevado al tráfico de personas. El instructor de manejo de la ira de mi esposo era un hombre mayor llamado Frank, que había sido marine y luego policía antes de convertirse en consejero. Frank comenzó a reunirse con mi esposo individualmente después de las sesiones grupales para hablar sobre la diferencia entre proteger a las personas y atacarlas. Hizo que mi esposo escribiera lo que sentía en el momento antes de golpear a mi hermana y qué otras opciones podría haber elegido. Trabajaron en escenarios donde mi esposo tenía que practicar técnicas para bajar la intensidad, incluso cuando sabía que alguien estaba haciendo algo mal. La fiscal me llamó 2 meses después del arresto para hablar de un acuerdo de culpabilidad que le estaban ofreciendo a mi hermana. 15 años con la chance de libertad condicional después de 7, si completaba el tratamiento psiquiátrico y mostraba arrepentimiento de verdad. La otra opción era ir a juicio, donde podría obtener de 25 años a cadena perpetua si el jurado la condenaba por todos los cargos, incluido el intento de secuestro de un menor. Becca fue aceptada en un programa de GED para madres jóvenes que incluía cuidado de niños gratis durante las clases. El programa se reunía 3 noches a la semana y los sábados por la mañana en el colegio comunitario. Kate ajustó su horario de trabajo para poder cuidar al bebé mientras Becca estaba en clase y Laya lo ayudó a establecer una rutina. Becca estaba decidida a terminar su GED y luego empezar el programa de asistente dental al año siguiente. El bebé estaba sana y logrando todos sus objetivos. Y Becca nos envió una foto de ella sonriendo por primera vez. El abogado de mi hermana le presentó el acuerdo de culpabilidad durante una videollamada desde la cárcel, pero mi hermana empezó a gritar antes de que él terminara de explicarlo. Dijo que no iba a aceptar ningún acuerdo porque no había hecho nada malo y el jurado entendería que ella estaba tratando de salvar a un bebé de una madre adolescente no apta. Su abogado trató de explicar que las pruebas eran demasiadas, pero ella lo despidió al instante y dijo que encontraría a alguien que sí creyera en su caso. El juez nombró a otro defensor público, pero mi hermana se negó a reunirse con él y presentó documentos para representarse a sí misma de nuevo. Los guardias informaron que no estaba tomando los medicamentos que le habían recetado para su ansiedad y pasaba todo su tiempo en la biblioteca de leyes investigando casos donde las personas ganaban a los cargos de secuestro. Escribió cartas a cualquiera que la escuchara, afirmando que estaba siendo perseguida por tratar de ayudar a un bebé a tener una vida mejor. La terapeuta familiar nos hacía sentarnos en un círculo todos los martes por la tarde en su oficina que olía a velas de vainilla y libros viejos. Sacó esta línea de tiempo en una gran pizarra blanca y comenzó a marcar fechas en las que mi hermana había mentido sobre cosas que habíamos olvidado.
Hubo la vez hace 5 años cuando dijo que tenía cáncer y todos nos afeitamos la cabeza para apoyarla, hasta que papá descubrió que nunca había ido al oncólogo que nombró. La terapeuta seguía añadiendo más mentiras a la pizarra, como cuando mi hermana afirmó que fue aceptada en la escuela de enfermería, pero en realidad estaba trabajando en una gasolinera. Mamá lloró durante la mayoría de estas sesiones, recordando cómo mi hermana miraba a las mujeres embarazadas en las tiendas y pedía tocar sus vientres. La terapeuta dijo que todos habíamos estado negando los problemas de mi hermana, porque enfrentarlos significaba admitir que alguien a quien amábamos era capaz de cosas terribles. Mi esposo terminó su último día de servicio comunitario en el centro juvenil un jueves y los niños le hicieron una pequeña fiesta con cupcakes que habían hecho. Un niño llamado Isaac le entregó esta carta que había escrito sobre cómo la historia de mi esposo lo ayudó a entender por qué a veces se enoja tanto. La carta decía que Isaac estaba aprendiendo a contar hasta 10 y a alejarse en lugar de golpear cuando se enojaba con su padrastro. Otros 3 niños escribieron notas también y mi esposo las guardó todas en su billetera. El director del centro juvenil le preguntó a mi esposo si volvería como entrenador voluntario para su equipo de baloncesto. La fiscal nos llamó a su oficina en el centro, donde las paredes estaban cubiertas con títulos de derecho y fotos de sus hijos. Ella extendió todos los archivos del caso en esta mesa de conferencias enorme y explicó que el juicio comenzaría en 3 meses. Mi hermana planeaba representarse a sí misma y decir que estaba haciendo un servicio público al fijarse en lo que ella llamaba una madre adolescente no apta. La fiscal nos mostró mociones que mi hermana había presentado alegando que Becca consumía drogas. Aunque todas las pruebas de drogas dieron negativo, nos advirtió que mi hermana intentaría pasar por una heroína que estaba salvando a un bebé del abandono. Mamá y papá se reunieron con un agente de bienes raíces sobre su casa de vacaciones en las montañas donde solíamos pasar todas las navidades. La habían comprado hace 20 años y la habían arreglado ellos mismos, pero ahora necesitaban el dinero para pagarles a todos los que mi hermana había estafado. Mi tío recuperó su dinero, y mis tías también. La abuela se negó a aceptar nada, diciendo que no quería su dinero, solo quería que sanaran. La casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con 3 hijos. Estaba recogiendo manzanas en la tienda de comestibles cuando escuché a un bebé llorar y me giré para ver a Becca empujando un carrito con su hija en el portabebés. Cade estaba con ellas comparando precios de fórmula en su teléfono. El bebé tenía estas mejillas gorditas y llevaba un mameluco rosa que decía la niña de mamá. La forma en que están desenterrando todas estas viejas mentiras de hace 5 años me hace preguntarme si todos simplemente elegimos ignorar la situación en ese entonces. Esa historia del cáncer en la que todos se afeitaron la cabeza. ¿Cómo nadie preguntó nada hasta que papá lo verificó? Becca se veía cansada con ojeras, pero estaba sonriendo a su bebé y haciendo caras tontas para que dejara de llorar. Me vio y se quedó congelada por un segundo antes de que Kate le pusiera la mano en el hombro y le susurrara algo. Hablamos por unos minutos sobre cómo el bebé ya dormía toda la noche y Becca estaba tomando sus clases de GED en línea. El bebé agarró mi dedo cuando extendí la mano y tenía el agarre más fuerte para alguien tan pequeño. Las cartas comenzaron a llegar a las casas de todos con el número de la cárcel de mi hermana como dirección del remitente. Le escribió a nuestra tía diciendo que yo estaba celosa de ella y que había puesto a mi esposo en su contra. Le dijo a nuestros primos que mi esposo era violento y peligroso y que debían mantener a sus hijos lejos de él. La mayoría de la familia tiró las cartas o las devolvió sin abrir, pero el hermano de papá llamó preguntando si tal vez habíamos reaccionado de forma exagerada. Mamá tuvo que mostrarle toda la evidencia de nuevo, incluidos los recibos de las barrigas falsas y los vídeos de acoso. Mi hermana incluso le escribió a nuestros viejos vecinos diciendo que estaba encarcelada injustamente por preocuparse demasiado por el bienestar de los niños. La fiscal obtuvo grabaciones de las llamadas telefónicas de mi hermana desde la cárcel a través de una orden judicial. Nos sentamos en su oficina escuchando a mi hermana decirle a otra reclusa cómo iba a conseguir a su bebé tan pronto como saliera. Describió a Becca como una adicta inútil que no merecía ser madre, a pesar de que Becca nunca había consumido drogas en su vida. En una llamada, mi hermana dijo que ahora sabía dónde vivía Becca y que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. La fiscal dijo que estas llamadas probaban que mi hermana todavía era peligrosa y las usaría en el juicio para demostrar que no tenía remordimiento.
Mi hermana había dibujado imágenes de bebés en su celda que los guardias encontraron durante un registro. Mi esposo y yo manejamos buscando casas en diferentes vecindarios todos los fines de semana por un mes. Nuestra casa tenía reporteros que se presentaban pidiendo entrevistas y personas que bajaban la velocidad para tomar fotos de donde ocurrió el baby shower. Los vecinos eran amables, pero podíamos notar que se sentían incómodos a nuestro alrededor. Encontramos un lugar a 40 minutos en un suburbio tranquilo donde nadie sabía nuestros nombres. El camión de mudanza llegó un sábado y empacamos todo mientras intentábamos no mirar el patio trasero donde solía estar la mesa de regalos. La abuela finalmente aceptó dar una declaración a la fiscal después de quedarse callada por meses. Estaba demasiado débil para ir a la corte, así que organizaron una videollamada desde su sala. Se sentó en su silla favorita con su vestido de gala y le contó a la fiscal sobre cómo le dio a mi hermana $5,000 para vitaminas prenatales y ropa de maternidad. Sus manos temblaban mientras mostraba estados de cuenta bancarios y cheques cancelados. Dijo que mi hermana había venido a su casa llorando por las cuentas médicas y que necesitaba ayuda para darle a su bebé el mejor comienzo en la vida. Cuando la fiscal le preguntó si quería que le devolvieran el dinero, la abuela dijo que solo quería que mi hermana recibiera ayuda y nunca lastimara a otra familia. Becca llevó a su bebé a la oficina de la fiscal para una reunión sobre el juicio y yo también estaba ahí. El bebé tenía 6 meses y ya podía sentarse sola y estaba empezando a comer puré de plátanos y batatas. Laia vino con ellas y nos dijo que Becca no se había perdido ni una sola clase de crianza o cita con el pediatra. El bebé estaba en el peso perfecto y se había dado la vuelta temprano y ya estaba intentando gatear. Laia dijo que en sus 20 años como trabajadora social rara vez había visto a una madre joven tan devota. Becca estaba estudiando para su examen de GED todas las noches después de que el bebé se dormía y Kate estaba trabajando horas extras para pagar el cuidado de niños. La fiscal tomó fotos del bebé sano y feliz para mostrarle al jurado lo que mi hermana había intentado robar. 3 meses después, entré en la corte para la selección del jurado y vi a mi hermana por primera vez desde su arresto. Había perdido al menos 30 libras y sus pómulos se veían muy marcados bajo una piel pálida que parecía papel. El mono naranja le quedaba suelto y su cabello estaba liso contra su cabeza en lugar de los rizos perfectos que siempre tenía. No dejaba de decirle a su abogado que no necesitaba estar allí y el juez la hizo sentarse 4 veces antes de amenazar con callarla. La fiscal preguntó a los posibles jurados si podían ser justos con alguien acusado de planear secuestrar a un bebé. Mi hermana seguía sacudiendo la cabeza y susurrando la palabra no cada vez que alguien decía que podía ser imparcial. Elegimos 12 jurados y 2 suplentes para la hora del almuerzo y mi hermana le dijo al juez que todos eran estúpidos. A la mañana siguiente comenzaron las declaraciones de apertura y mi hermana interrumpió a la fiscal 6 veces en los primeros 10 minutos. Se levantó diciendo que la fiscal no entendía que ella estaba ayudando a la sociedad al quitarle un bebé a una madre no apta. El juez la advirtió 2 veces y luego dijo que un arrebato más significaría cargos por desacato y la sacarían de la sala. Mi hermana se sentó de nuevo, pero seguía haciendo muecas y sacudiendo la cabeza mientras la fiscal mostraba al jurado fotos de las barrigas falsas y los vídeos de acoso. Cuando su abogado dio su declaración de apertura, mi hermana seguía tratando de quitarle el micrófono. 2 días después subí al estrado de testigos a las 8 de la mañana y no me fui hasta después de las 2 de la tarde. La fiscal me guió a través del momento en que encontré el vientre de espuma en el baby shower y el descubrimiento de todas las pruebas que mi esposo había recolectado. Describí cómo presioné mis manos en la espuma abollada donde debería haber estado mi sobrino y escuché a mi hermana admitir que pensaba que la adolescente no merecía a su bebé. Mi hermana me miró fijamente durante las 6 horas sin pestañear ni mirar para otro lado ni una sola vez. Su abogado me preguntó si alguna vez había visto signos de enfermedad mental antes y tuve que decir que no, aunque en retrospectiva probablemente había cosas que nos perdimos. La fiscal le mostró al jurado los recibos de las barrigas falsas y las capturas de pantalla de mi hermana siguiendo a Becca en el hospital. Identifiqué la letra de mi hermana en las notas sobre el horario de Becca y confirmé la tarjeta de crédito que había abierto a mi nombre. Cuando finalmente bajé, mis piernas temblaban tanto que casi me caigo. A la mañana siguiente, Becca subió al estrado con su bebé en brazos,
que ya tenía casi 9 meses. Describió cómo conoció a mi hermana en el grupo de apoyo para el embarazo adolescente y cómo mi hermana siempre se sentaba a su lado y hacía preguntas personales. La voz de Becca se quebró cuando habló de enterarse de que alguien estaba planeando robar a su bebé el día que dio a luz. Dijo que no había dormido bien durante meses y que todavía revisaba las cerraduras 5 veces antes de acostarse. 3 jurados se estaban secando los ojos cuando Becca describió que tenía 17 años y estaba sola y pensaba que mi hermana estaba siendo amable cuando en realidad la estaba cazando. El bebé comenzó a llorar durante el testimonio y Becca la hizo rebotar mientras explicaba cómo mi hermana había descubierto la fecha de su inducción y su horario de trabajo. El abogado de mi hermana no contrainterrogó a Becca en absoluto, lo que hizo que mi hermana golpeara las manos en la mesa. Mi esposo testificó a la tarde siguiente sobre seguir a mi hermana al bar cuando se suponía que estaba en una cita con el médico. Admitió que golpearla estuvo mal y que ya había terminado su servicio comunitario y manejo de la ira por ello, pero explicó que no podía dejar que un bebé inocente fuera robado y sabía que la policía no le creería sin pruebas. Le mostró al jurado las grabaciones de seguridad que había guardado de mi hermana acosando a Becca durante 2 meses. El abogado de mi hermana preguntó si mi esposo disfrutaba golpeando a una mujer y mi esposo dijo, no, pero lo volvería a hacer para salvar a un bebé. El jurado deliberó durante solo 3 horas. Lo que nuestro abogado dijo que era muy rápido para un caso tan serio. Regresaron con veredictos de culpabilidad en los 7 cargos, incluido conspiración para cometer secuestro y fraude por más de $10,000. Mi hermana se levantó gritando que todos eran idiotas, que no entendían que ella estaba tratando de ayudar a ese bebé a tener una vida mejor. Los alguaciles tuvieron que arrastrarla mientras ella seguía gritando que Becca era basura que arruinaría a su hija. 2 semanas después, en la sentencia, el juez le dio a mi hermana 18 años con la posibilidad de libertad condicional en 10 si completaba el tratamiento psiquiátrico. Mi hermana se rió y dijo que prefería hacer los 18 completos que fingir que estaba equivocada. El juez dijo que esa era su elección, pero que sería trasladada a un centro correccional psiquiátrico de todos modos. En un mes, mi hermana fue trasladada a un centro a 3 horas de distancia, donde tenía que ir a sesiones de terapia diarias. Los doctores nos llamaron después de su evaluación y dijeron que su trastorno de personalidad era grave y que se necesitarían años de tratamiento intenso para siquiera empezar a abordarlo. Dijeron que todavía creía que no había hecho nada malo y hablaba del bebé de Becca como si le perteneciera. Mamá y papá comenzaron a ir a un grupo de apoyo para abuelos en el centro comunitario para familias afectadas por el crimen. Papá dijo que le ayudaba a escuchar las historias de otras personas sobre sus hijos haciendo cosas terribles y cómo aprendieron a vivir con la vergüenza. Mamá se convirtió en oradora regular después de 6 meses, diciéndoles a los nuevos miembros que amar a tu hijo no significa perdonar sus crímenes. Incluso empezaron un fondo para ayudar a las madres jóvenes como Becca a pagar el cuidado de niños y los suministros para bebés. Mi esposo fue contratado para entrenar béisbol y fútbol juvenil en el centro de recreación, usando su experiencia del manejo de la ira para enseñar a los niños sobre el control de sus emociones. Les contaba sobre las consecuencias y la toma de mejores decisiones, sin dar detalles sobre lo que pasó con mi hermana. Los niños lo amaban porque entendía el enojo, pero les enseñaba a manejarlo sin lastimar a nadie. Un año después, todos fuimos en carro al colegio comunitario para la ceremonia de graduación de Becca, donde ella caminó por el escenario con su toga y birrete. Keide levantó al bebé para que pudiera ver a su mamá recibiendo su diploma mientras Laia y Raone aplaudían desde los asientos a nuestro lado. El decano anunció que Becca fue aceptada en el programa de trabajo social que comenzaría en el otoño y ella levantó el puño en el aire. ¿Cómo se las arregló Becca para estudiar para su GED con un bebé llorando por la noche? La forma en que equilibró la escuela y ser mamá mientras lidiaba con el trauma de alguien que intentaba robar a su bebé me hace preguntarme que la mantuvo en pie todos los días. Después de la ceremonia, Becca nos mostró su carta de aceptación y su horario de clases mientras su hija agarraba la borla de su birrete. Mi esposo y yo nos miramos durante la celebración y ambos supimos que finalmente estábamos listos para intentar tener nuestro propio bebé después de todas las sesiones de terapia. Habíamos pasado meses trabajando en lo que sucedió y aprendiendo a confiar de nuevo y a manejar los conflictos sin violencia. Ese fin de semana, papá se sentó en su escritorio por 6 horas escribiendo y reescribiendo una carta a mi hermana en la institución psiquiátrica. Le mostró a mamá la versión final donde le decía que la amaba,
pero que no podía tener contacto hasta que ella asumiera la responsabilidad por lo que hizo. Sus manos temblaron cuando selló el sobre y mamá lo llevó a la oficina de correos porque no podía ver a través de sus lágrimas. La familia extendida comenzó a tener pequeñas cenas de nuevo, pero la mitad de los parientes aún no venían después de todo lo que pasó. Mi tío organizó el Día de Acción de Gracias con solo 12 personas en lugar de las 40 habituales, pero todos realmente hablaron en lugar de fingir. Mi prima trajo a su nuevo novio y nadie preguntó por mi hermana, lo que hizo que toda la comida fuera más fácil. 3 años después de su sentencia, la institución llamó para decir que mi hermana finalmente comenzó a participar en sesiones de terapia de grupo. El doctor dijo que admitió por primera vez que necesitaba ayuda y que era el primer progreso real que habían visto. Todavía no se disculparía ni diría que estaba equivocada, pero al menos dejó de insistir en que Becca no merecía a su bebé. Mientras tanto, Becca terminó su primer año de clases de trabajo social mientras trabajaba medio tiempo en el refugio de mujeres en el centro. Empezó a liderar grupos de apoyo para madres adolescentes, usando su propia historia para ayudar a que supieran que ellas también podían lograrlo. Su supervisora escribió una carta diciendo que Becca era la mejor consejera de pares que habían tenido porque realmente entendía por lo que estaban pasando las chicas. Mi esposo y yo descubrimos que estaba embarazada. Justo después de que Becca comenzara su segundo año de universidad, elegimos el nombre Ope, Esperanza, antes de siquiera saber que era una niña porque necesitábamos algo positivo después de todo lo oscuro. Cuando nació, la enfermera preguntó sobre llenar el anuncio de nacimiento para el periódico y dijimos que no, gracias. La gente en la tienda de comestibles preguntaba por la tía de Ope cuando nos veían y simplemente decíamos que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Ya no explicábamos ni dábamos excusas, ni contábamos toda la historia porque no era asunto de ellos. 5 años después de ese terrible baby shower, nuestra familia encontró su nueva normalidad con cenas semanales y noches de juegos mensuales. Ahora teníamos cámaras de seguridad y mamá mantenía las puertas cerradas incluso durante el día, lo que nunca hacíamos antes. Papá comenzó a ir a la iglesia de nuevo y encontró la paz ayudando con el banco de alimentos todos los sábados por la mañana. Mi esposo entrenó a 3 equipos juveniles diferentes y les enseñó a los niños a tomar buenas decisiones cuando se enojaban. Yo vi a Ope jugando en el parque y me aseguré de que supiera sobre los límites y sobre hablar cuando algo se sentía mal. Le enseñamos que la familia significa amor, pero también significa hacer que la gente rinda cuentas cuando lastiman a otros. El psiquiatra llamó el mes pasado para decir que mi hermana estaba haciendo un progreso lento, pero que necesitaría años más de tratamiento antes de cualquier liberación. Escuchamos la actualización y les agradecimos por llamar, pero ya no la visitamos ni le escribimos. Nuestra familia aprendió a detectar las señales de alerta que habíamos ignorado antes, como las pequeñas mentiras y la forma en que siempre se hacía la víctima. Dejamos de poner excusas para el mal comportamiento de las personas y comenzamos a señalar las cosas cuando no se sentían bien. *** trauma. La familia extendida se unió lentamente de nuevo, pero con nuevas reglas sobre el dinero y la confianza y la verificación. Nadie daba regalos en efectivo y todos pedían recibos cuando alguien necesitaba ayuda con los gastos. Ope cumplió 3 años el mes pasado y preguntó por qué solo tenía una tía cuando sus amigos tenían más. Le dijimos que la tía Sara estaba enferma y necesitaba doctores especiales para ayudarla a mejorar. Ella lo aceptó de la manera en que lo hacen los niños y volvió a jugar con sus juguetes sin hacer más preguntas. Becca se graduó con su título de trabajo social y fue contratada a tiempo completo en el refugio mientras Kate cuidaba a su hija. Se mudaron a un apartamento más grande cerca de la universidad y comenzaron a ahorrar para el pago inicial de una casa. Laia y Raone se convirtieron en familia para ellos y para nosotros después de todo lo que habían hecho para ayudar. Nuestras vidas no eran perfectas, pero eran reales y honestas y libres de la manipulación con la que habíamos vivido durante tanto tiempo. Gracias por quedarte conmigo y preguntarte todo este tiempo. Definitivamente ha sido un viaje que hemos compartido juntos. Hasta que nos volvamos a encontrar. Cuídate. Y si llegaste hasta el final, deja un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.